Ahorita de la anormalidad cardíaca más frecuente en la casuística, que es la enfermedad valvular degenerativa. Vamos a comprender un poco algunos mitos que hay sobre la enfermedad, algunas hipótesis que se han venido manejando. Es la enfermedad en el mundo que más se ha estudiado desde todos los niveles, han trabajado a nivel molecular, genético, de marcadores celulares, a nivel de riesgos, pronóstico. No creo que de la literatura veterinaria en cardiología que más se puede encontrar es sobre la enfermedad valvular degenerativa. Y precisamente es por las razones porque es la que más prevalencia tiene en la casuística. Se ha llamado de maneras diferentes a lo largo de los años. Al principio, como más fue conocida y llegó en los libros, es degeneración valvular mixomatosa. También llegó a la endocarditis o enfermedad valvular crónica, a partir del consenso que les mostraron ayer sobre enfermedad valvular degenerativa. Entonces quedó denominada así, es la que más se ajusta a su proceso de desarrollo etiológico. Es muy común en las razas pequeñas. Está reportada que la frecuencia de presentación es de perros de menos de 15 kilos. Pero ojo que es probable y ocurre, se puede ver en perros de más de 15 kilos. Yo he tenido pacientes Golden, he tenido un Dálmata, Basset Hound, perros de talla media y de talla grande, no gigantes, pueden presentar enfermedad valvular degenerativa. Pero lo más común es que lo veamos en nuestra población canina, en los poodle, como habíamos planteado ayer, poodle que se respeta tiene enfermedad valvular degenerativa hasta que se demuestre lo contrario. Y en chihuahuas, criollos pequeños, cocker spaniel, schnauzer, maltés, toda esa línea de razas pequeñas. Y pues como les decía, es el rey de la enfermedad valvular degenerativa en nuestro entorno es el poodle, con todas sus variaciones, cruces, mixtos y todos los que parezcan lisos, pelilargos, pelicortos, todos esos padecen la enfermedad. 75% de los pacientes con enfermedad cardíaca tienen enfermedad valvular degenerativa. 10% de los pacientes de los que tienen uno en consulta pueden llegar a tener una enfermedad cardíaca. Realmente, ahorita me preguntaban que si nosotros veíamos muchos pacientes y que tenemos mucha casuística, pues deberíamos tenerla, porque si Bogotá tiene 5 millones de perros y calculamos 10% de esos pueden tener enfermedad cardíaca, pues realmente la población de enfermos cardíacos debe ser muy alta. Entonces, yo estoy viendo más o menos 60, 70 perros al mes y van a estar viendo otros tantos igual, 50, 60 perros mensuales, solo de enfermedad cardíaca, y la gran mayoría de ellos acertados. Cada vez hemos educado con mayor fuerza a los colegas y nos remiten de manera muy acertada a los pacientes. El colega hace lo que el ejercicio que yo les planteaba que hicieran ayer. El colega llega y dice: esto, doctor, estoy admitiendo un paciente que tiene enfermedad valvular degenerativa, ahora me ayuda por favor a saber qué le va a pasar, con qué medicamento es el más adecuado para tratar. Pero antes era, ay, como que ese tiene tos y yo voy a ver qué tiene y échelo ahí, y lo echo todo. Entonces llegaban muchos pacientes que no padecían enfermedad cardíaca. Primer mito. Se pensó durante muchísimo tiempo, y aún se sigue escuchando en los pasillos de las universidades y aún se sigue escuchando en los corrillos de los congresos, que la enfermedad periodontal es la causa de la enfermedad valvular mitral o de la insuficiencia mitral. Y eso no es correcto. Y no es correcto por dos razones. La primera razón es que cuando hay endocarditis, lo acaban de ver, ¿en qué válvula se coloca? Les digo Iván ahorita, en la aórtica. Entonces, lo primero es que cuando ocurre eso en perros, que es de muy baja frecuencia, yo he tenido 3 endocarditis bacterianas, todas en perros de raza grande, 2 labradores, 2 pastores alemanes y un bull terrier, el perrito trompón, un bull terrier, todos tenían lesión aórtica primaria. Era una perra con sepsis por un biómetra que se rompió, una pioderma cutánea del bull terrier que es impresionante, y no sé el otro, no me recuerdo que tenía el otro pastor alemán. Bueno, entonces, a pesar de que esto puede ser muy común, y sobre todo en los perros de raza pequeña, y que hay aquí una gran cantidad de bacterias, la posibilidad de que una bacteria se adhiera a la válvula mitral
es muy baja, supremamente baja. Se puede adherir a la válvula aórtica. Y normalmente la razón es que la manera como una válvula se puede adherir a un endocardio es que requiere que haya una turbulencia, un giro, una especie de remolino que perpetúe el tiempo de esa bacteria ahí, para que tenga tiempo de adherencia. Y lo segundo es que en ese remolino, en ese giro, lo que está haciendo es lastimar las paredes y generando puntos de contacto. Eso pasa en las estenosis aórticas. Como vieron, se veía la turbulencia muy marcada en la zona valvular, y a diferencia de la insuficiencia de la mitral, la regurgitación está dentro de la aurícula. Lo que vemos, el mantenimiento de sangre que se forma es dentro de la aurícula, y la sangre permanece dentro de la aurícula y no adherida a la válvula. Y pues, obviamente, pegado a eso, tenemos el factor que la enfermedad pues, ya está determinada, que tiene una alta mutación genética y hay unos genes que participan en el asunto. Entonces hay una comprobación de que es de otra etiología. Pues dado que esto es pan de todos los días con los estudiantes, hace como unos 5 años, con una chica, entonces fue un trabajo de pregrado, le dije, bueno, hagamos esta, pues la hipótesis existe, intentemos demostrar de alguna manera qué pasa con estos pacientes en una peluquería. Entonces quiero que vaya y haga, hicimos en 2 clínicas, vaya y coja todos los chicos que van entrando en peluquería que sean de raza pequeña, los ausculta, cuántos tienen soplo, cuántos tienen enfermedad periodontal. Yo clasificaba la enfermedad periodontal y clasificaba la presencia o ausencia de soplo mitral. ¿Qué nos encontramos en esto cuando hicimos la valoración? Lo que nos encontramos es que efectivamente hay una alta asociación entre la presencia de enfermedad periodontal y la presencia de soplo mitral. O sea, hay una alta asociación, y en eso hay un hincapié. Significa que el mismo perrito presenta las 2 anormalidades, y la pregunta es, ¿será que tienen alguna asociación genética esas 2 anormalidades? Tengo una amiga odontóloga, Manuel, estuvo en el Congreso Mundial de Odontología en Estados Unidos, y le digo, le tengo el dato. Ya se sabe que estos perros de raza pequeña presentan mucha enfermedad periodontal porque tienen un desorden en el ligamento de los dientes, y ese ligamento está hecho de colágeno. Recuerda que les dije que colagenopatía, colágeno en la rodilla, colágeno en el disco intervertebral, colágeno en la tráquea y colágeno en la válvula. O sea, que existe posiblemente esa predisposición de todas estas razas pequeñas por alguna deformación, por alguna anomalía de la estructura del diente de los perros. Ahora, claro, también el hecho de observar una vegetación, o sea, un engrosamiento de las aletas que hemos visto, las mitrales gruesas, las pueden observar tanto en la mitral, la misma imagen ecográfica se puede observar tanto en una endocarditis, como en este caso, una gran proliferación de tejido deforme, que deforma completamente la válvula, y causaría la misma imagen visual en el ecocardiograma que si esto fuese una deformación por una mutación de un gen que estuviera modificando la membrana, las capas de la válvula mitral. Entonces, visualmente en ecocardiografía se va a ver igual, y eso hizo también que se asociara. Pero como lo planteaba ahorita, lo más común es que las endocarditis bacterianas se den en la aorta y requieran de una malformación aórtica. Por eso es un paciente, aquellos que diagnostican con estenosis aórticas, de tener en la cabeza siempre presente que hay que sospechar con una fiebre crónica de origen desconocido de una endocarditis bacteriana. Siempre una fiebre crónica de origen desconocido es para sospechar de endocarditis bacteriana. Ok, entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? La principal anormalidad ecográfica que observamos es cómo esa válvula mitral empieza a tener engrosamiento. Aquí alcanzan a ver unas líneas blancas, es las cuerdas tendinosas. La válvula debe verse completamente lisa, o sea, es plana por un lado, plana por el otro, y lo que alcanzamos a ver acá, si congelamos un momentico esta imagen, aquí, es, la válvulita debería verse así, plana, lisa, y yo sigo la válvula y me encuentro que hay una sombra aquí que forma un nódulo, y por eso en un principio se llamó mixoma, porque forma mixomas sobre la válvula. Pensaron que era
macroscópicamente tenían forma de mixoma y por eso lo llamaron degeneración valvular mixomatosa, por la forma anatómica, patología macroscópica que tenía la enfermedad. Esa anormalidad afecta la aleta valvular, afecta el anillo valvular, las cuerdas tendinosas. O sea, la deformación y los cambios que vamos a ver ahorita en la parte histológica se observan en las cuerdas y se observan en las aletas valvulares. Cuando esto ocurre, hagan de cuenta que es como una especie de cicatriz. Y si hay una cicatriz, hay como una especie de recogimiento de las fibras. Y lo que está ocurriendo en esta válvula, que debería coaptar de esta manera, es que esas fibras se recogieron y dejaron el orificio. Y empieza a desaparecer la insuficiencia. Y esto que tenemos es una insuficiencia de la mitral y una sobrecarga, por lo tanto, de volumen. Fíjense también que este caso, que tiene el engrosamiento de la válvula, Jerónimo tenía 8 años, pudo, esperable, o sea, cuántos pudos aparecen en toda la presentación, y electrocardiográficamente no hay muchos cambios. Bueno. Ok. Muy bien. Aparece el rey de la enfermedad y es el señor Rey Cavalier V, Charles España. ¿Qué ventaja ha tenido la mutación de este perro para el desarrollo y el conocimiento y la comprensión mayor de la enfermedad? Que es la raza que puede hacer la presentación de la enfermedad más temprano. De hecho, los criadores de Cavalier recomiendan que a los 2 años y medio sea la primera valoración de esta raza. A esa edad es donde ya puede aparecer un soplo, pero también a esa edad es donde ya podemos ver una deformación de esa válvula. Yo tengo la fortuna tengo la fortuna que hay una criadora de Cavalier en Medellín que me llamó a su merced, le llamó y me ha dejado durante 3 años hacerle el seguimiento a los perros, no más, ya serían como 5 años. Entonces, yo conocí cachorros de 5 meses que ella dejó dentro del plan de cría, y conozco al papá que ya tiene en este momento 9 años, y a él lo empecé a trabajar como le dio como a los 4 años la sintomatología. ¿Y qué me he podido pillar con esto? Que desde cachorros la válvula se observa engrosada. No es insuficiente, ella puede verse gruesa, pero sigue coaptando bien. Y hemos hecho revisiones seriadas de ese grupo, son 3 y el adulto, 4 perros. Y lo que he visto es que hasta el momento ninguno de ellos, a pesar de que su válvula está deformada, ha generado insuficiencia. Y ya vamos en los 2 años y medio de los perritos más chiquitos. Vamos a ver qué pasa en el próximo control. El que sí está, que es el papá, ya tiene insuficiencia congestiva, ya hizo su primer edema pulmonar, que fue más o menos a los 9 años. De todos esos he visto bastante. Además en Bogotá hay un alboroto por los caballeros. Empezaron a volverse repopulares, son de 2 familias, y ahí el problema es que hay muchos cruces. También me he dado cuenta que hay mucha más predisposición, y de hecho hace una semana lo vi y él me explicó un poco más al respecto. Me dijo, sí, es que la línea inglesa es la que más presenta la alteración, pero entonces yo traje desde Francia y el otro trae de Norteamérica. O sea, hay líneas ya muy bien identificadas y hay unas que presentan más la posibilidad, sobre todo las inglesas, que deben haber más inbreeding en ellos, deben tener mucho más presente el gen y hay más desarrollo temprano. Entonces ellos nos han dado la oportunidad, son hasta bonitos los perros, nos han dado la oportunidad de conocer un poco más al respecto. ¿Qué sabemos entonces de esta enfermedad? Que es genética, que no tiene nada que ver con la presencia o no de bacterias en la boca, que tiene que ver mucho con genes del colágeno, con genes de la fibrilina y con genes de factores de crecimiento, que empiezan a generar cambios en la matriz extracelular de la aleta, cambios en la matriz extracelular de la cuerda tendinosa, y por lo tanto empieza a haber un desorden básicamente fibrótico, una agregación mayor de fibroblastos, que ya vamos a ver ese desorden, y eso genera en algunos casos que la fuerza que tiene tener una cuerda tendinosa se pierda y a veces se rompen las cuerdas tendinosas. O sea, llega a tal el desorden que estas cuerditas que soportan la presión para que la válvula no se incorpore hacia la aurícula, no ingrese hacia la aurícula, se pueden deformar. Esta válvula es normal,
No vemos nodulaciones, normalmente son muy transparentes, vemos que las cuerdas están completas y empiezan a aparecer nodulaciones de este tipo, deformaciones severas de las válvulas, estadios un poco más leves. Fíjense que esto debería ser transparente y empieza a haber un color blancuzco, empieza a haber un incorporado de mucopolisacáridos en el interior, las cuerdas tendinosas también empiezan a verse afectadas, se ven los nódulos en las válvulas, en la aleta valvular. Este aparato valvular completo, esto es de un trabajo de investigación que ya se los voy a mostrar, que hicimos también con el grupo de Antonio Nariño. Estábamos trabajando y vimos estos pacientes. Fíjense, aquí lo interesante es ver cómo hay zonas transparentes, que es como debería ser la válvula, y ahora tenemos una zona densa y una zona más densa. Este es otro hallazgo de esa investigación. Aquí vimos una cuerda tendinosa rota. Lo interesante de esto, de esas fotos, es que escogimos pacientes que no tuvieran soplo. Trabajamos con el centro de zoonosis cuando hacían sacrificios un poco más seguidos, y entonces trabajamos con pacientes de raza pequeña, menores de 15 kilos, sin soplo. Lo que queríamos ver era qué tan frecuente era la aparición de la enfermedad valvular degenerativa en este grupo de pacientes. Y encontramos cosas increíbles como estas. Increíbles en el sentido de que uno pensaría que entre más deformación haya de la válvula, más soplo puede aparecer. Sí. Y aquí se ve la ruptura de la cuerda de este mismo pacientico, como esta está despegada del músculo papilar. Esta ruptura de las cuerdas tendinosas es lo que se genera una normalidad que se puede evaluar en la ecografía, que se llama prolapso de la válvula mitral. Cuando la válvula mitral se mete hacia la aurícula, entonces no solamente no es capaz de adherirse, sino ahora se mete, pues el orificio que se queda es mayor y el volumen es mayor. Entonces va a haber un mayor volumen, y también se ha asociado en algunos pacientes la ruptura, la muerte, la presencia aguda de edema pulmonar, de manera muy aguda y con un corazón que aparentemente está estable, unos cambios mínimos en la aurícula izquierda, es por rupturas de cuerda tendinosa. O sea, el paciente estaba bien, ustedes lo han venido haciendo el seguimiento, se rompe una cuerda tendinosa, llega en edema pulmonar y se va porque el volumen es exagerado y no alcanza a compensar. Aquí se trata de adaptación, ¿no? Si es poquito líquido, él se adapta, poquito líquido, él se adapta, poquito líquido, él se adapta, pero eso puede pasar muchos años. Pero si se rompió y ahora sale, eran antes 5 mililitros de volumen y ahora pasó a ser 50, pues no alcanza a haber adaptación y aparece la sobrecarga de volumen, un aumento en la presión hidrostática de la red capilar y edema pulmonar. Muy bien. Eso es lo que pasa a nivel macroscópico. Y ahora, a nivel microscópico, el señor que más sabe de esto del mundo es este señor llamado Perry. Es un patólogo veterinario que se ha dedicado censar y a estudiar, es un grupo de investigación, todos los receptores que se le ha ocurrido en la mitral, en la tricúspide, receptor de serotonina, receptor de angiotensina 2, receptor de aldosterona, todo lo que se le ha ocurrido, para ver por qué es que la estructura de esa aleta valvular cambia, ¿sí? Este trabajo, de donde saqué esta imagen, él estaba estudiando receptores de metaloproteasas. ¿Cómo es que hay unos mayores receptores de estas metaloproteasas y son las que generan los cambios a nivel de la estructura? Las capas de las válvulas de la aleta son fibrosa, esponjosa y atrial, y cada una tiene una organización de un grupo de mucopolisacáridos, de colágeno, de fibroblastos, que las identifica y les permite que estén en un estadio normal, una condición normal. Cuando aparece la normalidad, ¿qué es esto? Ya empezamos a ver los nódulos, a perderse la diferenciación, y en este caso que hicieron una coloración con Alcian Blue, que es una coloración que marca mucopolisacáridos, empiezan a darse cuenta que los mucopolisacáridos, que antes solamente estaban en esta capa esponjosa, que son el azulito claro, en poca cantidad, se proliferan e invaden la capa fibrosa y la capa atrial, sobre todo la capa fibrosa, y es lo que generan los nódulos. Y esta es la deformación que estamos viendo, y es el desorden que aparece. Todavía a esto siguen haciendo mucha investigación para saber exactamente cuál es el factor. Ya sabemos que tiene el gen, pero ellos lo que están estudiando es cuál es el factor que permite que se encadene el desorden proteico, la desorganización proteica, para que esto se... Muy bien, entonces tenemos la enfermedad valvular degenerativa. Sabemos que lo que nos está generando es una insuficiencia valvular.
La prevalencia de aparición de desórdenes mitrales y tricuspidios es muy baja. Esta enfermedad ataca principalmente a la válvula tricúspide, perdón, a la válvula mitral. No quiere decir que no pueda haber desórdenes y engrosamientos. Ayer vimos una ecografía de una perrita de Tomás, que las dos válvulas, la mitral y la tricúspide, se veían deformes. Puede aparecer, pero el desorden o la evidencia clínica nos lleva, y la evidencia ecográfica y también histopatológica, nos lleva a saber que la insuficiencia valvular es principalmente mitral, y por lo tanto entonces cuando no es capaz de sostener el volumen, se agranda la aurícula izquierda, se disminuye el gasto cardíaco, empieza toda la activación neuronal que nos explicó ayer Iván. Eso genera los cambios en precargas, hay más volumen, los cambios en la poscarga significa que hay más resistencia sistémica, empieza a haber una activación del péptido natriurético auricular intentando compensar para que haya eliminación de líquido a través de la natriuresis, y cuando el sistema de activación neuronal empieza a desorganizar y ese ciclo se vuelve esa curva viciosa en el cual el exceso de trabajo, el exceso de presencia de la neuromona pone a trabajar de más al ventrículo, es cuando empiezan a haber los remodelados ventriculares. O sea, el desorden de la válvula genera lo que más nos preocupa, y es que el paciente entre en fallo cardíaco. Y eso es lo interesante. Aquí en cardiología, lo único que debe uno tener muy claro, porque le va a servir para todas las enfermedades, no es la enfermedad, es el síndrome de falla cardíaca. O sea, toda la cascada de neurohormonas que hacen las neurohormonas, cómo se cambia la precarga, cómo se cambia la poscarga, qué remodelados hay en el corazón bajo esas influencias, porque esta influencia del remodelado se da por todas las patologías cardíacas. O sea, se da en enfermedad valvular degenerativa, en estenosis aórtica, en cardiomiopatía dilatada, en todas terminan teniendo remodelado, con algunas variaciones, pero el remodelado siempre va a llegar a la sintomatología que es la misma, congestiva izquierda o congestiva derecha. Muy bien, y entre más cambia el ventrículo, más deforma la geometría del ventrículo y más posibilidad hay de que haya más insuficiencia, porque los músculos papilares se desacomodan, cambia la tensión de la fibra, entonces entre más cambie, más insuficiencia valvular y el ciclo sigue. Aquí es donde nosotros estamos actuando con toda la medicación. Si bloqueamos este punto, bloqueamos más insuficiencia y más remodelado y evitamos llegar rápidamente a la aparición de la sintomatología. Muy bien, vamos a empezar a ver algunos casos de estas anormalidades. No es coincidencia que se pudo y sus variaciones. Nene, 10 años, ustedes ayer ya podemos empezar a clasificar a este chico, ahorita la vamos a empezar la clasificación. Es una paciente asintomática y es una paciente que no tiene soplo de la auscultación. Ay, ¿por qué se la llevan? Porque desde que hice el trabajo, creo que acabo de darme cuenta que Gabriela que no era. Yo sí decía que por qué me parecía esa cosa perdida. Perdón, porque es que quiero mostrarles el trabajo. Que le enredé. No era cierto, voy a volver a empezar porque tenemos que volver a empezar enfermedad de actualización. Yo no sé. Es que lo vamos a mostrar más adelante. O sea que sí están aquí. Sí, está bien, está bien. Entonces, nene, 10 años, no, bueno, pongo entre paréntesis. Asintomática, sin soplo de la auscultación. Entonces, ¿cuál es la razón de que desde hace algún tiempo empiezo yo a ver muchos pacientes que son viejitos, de raza poodle o de raza pequeña? La educación a los colegas, es decirle, principalmente a los colegas, porque nosotros recibimos pacientes remitidos de colegas. Es, ojo, ya está demostrado que la enfermedad tiene una alta prevalencia en los poodle principalmente. Entonces, si ya está demostrado, qué bueno sería que a partir de los 7 años, que es donde empieza a haber la mayor presencia del desorden, la edad donde esta enfermedad se puede evidenciar clínicamente con el soplo, es el promedio de 7 años. Si a partir de ahí podemos saber que tiene el desorden, qué tanto grado de desorden hay, pues podemos hacer el seguimiento del tiempo y
llegar a prevenir el remodelado. ¿Por qué? Porque después de que un corazón se remodela, después de que tiene un aurícula izquierda grande, un ventrículo izquierdo grande, dele todo, el enalapril, la espironolactona, el benacepril, la pimo, lo que quieran, y no va a volver a un estado normal. Puede haber unas reducciones en el volumen y eso hace que cambie la presión y eso hace que pueda disminuir un poco, pero el remodelado, todo lo que vieron ayer que está ocurriendo en el miocito, que esa era esa matriz extracelular metiéndose con fibroblastos, endureciéndolo, ya se echa para atrás. Entonces, si no lo echa para atrás, ese perrito con esas deformaciones tiene más riesgo de congestión que si lo detenemos a tiempo. Por eso el uso preventivo, el uso temprano, no preventivo, temprano de la espironolactona, de la benacepril, de los priles, es importante en estas enfermedades. Entonces llegan estos pacientes que no tienen soplo, sin soplo la auscultación, doña Nene de 10 años, asintomática, para mirar cómo está la cosa. Le tomamos una radiografía. Normalmente en estos pacientes el índice vertebral debe estar normal. Entonces, ¿qué me indica un índice vertebral sano? Que no tengo agrandamiento del ventrículo izquierdo ni de la aurícula izquierda. Pero al hacer la ecografía de don Nene, que tiene, me equivoqué, era 13 años, veo que ya se alcanza a observar una deformación de esta región de la válvula. Las cuerdas tenuras se ven muy evidentes, que son las lineecitas que vemos acá. La frecuencia cardíaca normal para la raza, la morfología del electrocardiograma normal. Cuando hago las mediciones ventrículo izquierdo normal, o sea, coincidimos con la radiografía. En estas imágenes que vamos a ver, y en un ejercicio que voy a hacerles ahorita al final, quiero que tengan muy presentes estos datos: el tamaño de la aurícula, el tamaño del ventrículo izquierdo en diástole, la fracción de acortamiento, la aurícula izquierda, que son valores que vamos a utilizar para evaluar riesgo de congestión de un paciente. Okay, entonces tenemos a esta perrita normal el tamaño del ventrículo izquierdo, una respuesta mínima en la capacidad de contracción, que les decía que por la activación neurohormonal este paciente podría estar perfectamente en 45, más de 40, y eso coincide con la frecuencia cardíaca. Si tengo frecuencia cardíaca baja y tenemos contractibilidad dentro de lo normal, significa que la activación neurohormonal todavía se pudo haber disparado, pero todavía está muy en la fase compensada. La relación de aorta aurícula izquierda no debe superar 1.6, está en 0.86, normal. Pero cuando voy a variar la valvulita y la reviso con el flujo, con el Doppler, me encuentro la turbulencia. Y al colocarle el continuo, veo la regurgitación. Onda E, onda A, que es fase de diástole, y en la sístole, y en la sístole deberíamos escuchar eso, ¿no? Debería escucharse eso. Entonces, con este primer punto, con este primer caso, les quiero dejar lo siguiente en la cabeza, y es que no tenga el soplo no significa que no pueda tener un remodelado, y al tener que no tenga el soplo no significa que pueda tener una válvula engrosada y una válvula con vegetación y con la malformación, y también que a veces ocurre que sin soplo se puede presentar jets de regurgitación, o sea, se puede ver la insuficiencia. ¿Por qué puede pasar esto? Porque para que esto suene, la velocidad tiene que ser lo suficientemente alta y audible. Esto puede ser un soplo, un sexto, y a veces si uno no tiene la precaución de tomarse el tiempo, auscultar con calma, será que sí, será que no, taparle la boca para que pare la respiración, puede pasarse por alto. Es posible que esto se haya escuchado, y como era tan suave, pasarse por alto. ¿Por qué no suena y por qué es de baja velocidad? La contracción. Entre más baja sea la contracción, menos velocidad tiene. Y eso tiene 33. Eso está de forma. Eso también puede cambiar cuando estén haciendo la consulta. Si él está muy ansioso y muy agitado, pueden escuchar el soplo. O no, porque va muy rápido y también les puede dificultar. Y ustedes estaban evaluando para entrar a la anestesia, lo entraron a la anestesia, lo relajaron, pusieron el fonendo, soplo. Porque cambian las presiones, porque cambia la velocidad de los flujos. Muy bien, aquí está el reflujo. Ojo, esto también es muy importante. Los colorcitos que hay aquí no nos indican cuánto volumen hay. Ya lo es la segunda vez que les planteo eso, porque es muy importante. Si yo lo veo esto con un montón de colores, es velocidad. Quiere decir que va a gran velocidad. No que hay más volumen regurgitando. Hay que hacer una
técnica especial para cuantificar cuánto volumen de regurgitación es el que se devuelve. Eso se utiliza cuando se hace reparación de válvulas, se llama una prueba PISA, para saber cuánto volumen, porque ese es un criterio quirúrgico en la reparación de la válvula. Ok, ¿qué hacemos en este grupo de pacientes? No está recomendado tratarlo. Ayer vieron, ¿qué paciente sería este? En la clasificación, este sería un paciente A. ¿Por qué lo entramos? Porque es A. O sea, si ya un grupo de gente dice, que ellos no lo dicen ahí, entonces los planteo yo para que lo tengamos, es una cuestión de ayuda al paciente y adicionalmente es una cuestión de ayuda a los viejitos y de ingreso para la clínica. Y es, yo tengo mi paciente geriátrico de raza pudor, ese paciente es A, tiene posibilidad alta de tener enfermedad valvular degenerativa. Y si es A, debería tener un chequeo cardiovascular preventivo a los 7 años. No que lo encontré perfecto, pero no, a los 10. ¿Sí? Ese tiene que volver a los 10. Y es explicarle al propietario que esto existe, que tiene alta predisposición, cómo se produce la enfermedad y que después de que ya se deforme el corazón no hay vuelta atrás. Obviamente es un perrito mayor de 7 con dieta para pacientes geriátricos, comida para pacientes geriátricos, muy importante la educación del cliente. Y en estos casos yo pensaría que los controles, depende de lo que uno esté encontrando, si ve absolutamente normalidad de la válvula, sería cada año o cada 2 años. Pero si ya, como en el ejemplo que vemos, tiene una insuficiencia ya evidente, yo le estaría controlando a los 6 meses. ¿Por qué a los 6 meses? ¿Por qué no antes? Porque hay un artículo que hicieron en la Universidad de Barcelona. Cogieron durante 7 años, revisaron la base de datos de los pacientes que tenían enfermedad cardíaca y evaluaron los cambios que ocurrían en el tamaño de la cámara del ventrículo izquierdo, en el tamaño de la aurícula izquierda, en la fracción de acortamiento. Y se dieron cuenta que los cambios en tamaño, la variación de los cambios en tamaño, no viene antes de 6 meses. O sea, ustedes tienen un paciente, tienen el agrandamiento o no hay agrandamiento, y a los 6 meses es más probable encontrar cambios en el tamaño que antes de ese periodo. O sea que si el paciente está estable, no debería revisarlo a los 6 meses. Sobre todo si tiene solo doble blanco, si tiene solo ecógrafo blanco y negro, porque lo que estamos viendo en ecógrafo blanco y negro es morfológico. Ahora sí les muestro el trabajo. Entonces, pensando en esa alta predisposición, el grupo de investigación cardiovascular, yo lo dirigí mucho tiempo hasta que salí del Antonio Nariño, pues nos dedicamos a hacer, ¿por dónde nos vamos? Formamos una línea de investigación en enfermedad valvular degenerativa. Hicimos una investigación empezamos con lo de enalapril espironolactones, el alcohol postrial gel, de las curvas de aldosterona, mostramos eso, tuvimos farmacología. Luego hicimos un estudio anatómico para poder pensar en una corrección quirúrgica que hay de esta enfermedad que se llama la hemianuloplastia mitral. Entonces hicimos cómo son la circulación coronaria, es un trabajo que tenemos, son trabajos de pregrado de los estudiantes de allá, y este trabajo lo hicimos junto con un patólogo que se llama Mauricio Collazos, que es un patólogo de Bogotá, y lo que hicimos fue coger 35 muestras de pacientes que iban a eutanasiar en zoonosis, que fueran pequeños, de raza pequeña, y que a la auscultación no tuvieran soplo. O sea, tenían que ser asintomáticos auscultatorios. Y bueno, las imágenes que les mostré, hasta ruptura de cuerdas tendinosas nos encontramos. Y en el trabajo él hizo una coloración de Alcian Blue, tinción de Alcian Blue, para poder ver cantidad de mucopolisacáridos, y lo que empieza a observar es que se deforman y que hay una alta presencia de desorden en las válvulas, presencia de mucopolisacárido, que es este asterisco que está acá, de muchas vacuolas, estaba muy vacuolado el tejido, y nuestros resultados mostraron que, ojo, es para leerlo de la siguiente manera: los pacientes que tenían un grado de deformación, de cambios compatibles con enfermedad valvular degenerativa, incipientes, pero que ya tenían cambios, estaban en la válvula mitral 28-26, en la válvula tricuspidia 23-36% de animales tenían cambios. Y entonces, si ustedes se ponen a ver y suman 1, 2 y 3, o sea, todos los cambios, esa sumatoria de todos los cambios, estos son los normales, no hay cambios, nos dan más o menos 65%. ¿A qué me refiero? Pacientes sin soplo pueden tener, en este ejercicio, 65% de posibilidad de ya tener cambios, desde incipientes hasta grandes cambios de deformación. Entonces, esto demuestra también que la enfermedad está ahí y es silenciosa, y que solamente aparece cuando el soplo está presente. O sea, solamente uno la tiene en la cabeza cuando aparece el soplo, pero que antes está pasando un montón de cosas que valdría la pena
clasificar y hacer seguimiento. La clasificación como grupo A es muy importante. Y A es, ojo, hay que hacer preventiva, hay que hacer medicina veterinaria preventiva. Segundo caso, esta chiquilla ya tiene un soplo, un sexto, 14 años, no hay síntomas de congestión y no hay síntomas de gasto cardíaco bajo. Hacemos una radiografía, es la herramienta más sencilla porque el índice vertebral les puede ayudar a colocarlos en B1 o B2. Índice vertebral 10.5. El ventrículo, la aleta valvular, aquí en la boquita de pescado, se nota un pequeño engrosamiento. Ventrículo derecho, una semiluna. La relación entre... Aquí está la válvula, el engrosamiento de la válvula aquí, puntica, un nódulo. La relación entre la aurícula izquierda y la aorta se mantiene. La frecuencia cardíaca es baja, tiene arritmia sinusal, morfología normal. Con todos estos casos, nuestro límite es 26 milímetros de cámara izquierda, tiene 22, fracción de acortamiento 61, frecuencia cardíaca 129, o sea que tenemos un ventrículo izquierdo de tamaño normal con una hipercontractibilidad. La relación aorta-aurícula izquierda da 1.1, hasta 1.6 es normal, un pequeño jet de regurgitación. ¿En qué clasificación está esta paciente? B, 1 o 2. ¿Tiene remodelado o no tiene remodelado? Remodelado es que tenga agrandamiento del ventrículo izquierdo o agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Tiene? No. Paciente B1. Listo. Ojo, siempre, para todo paciente con enfermedad cardiovascular, ese es el paquete mínimo que hay que hacer. Un hematocrito, proteínas totales, creatinina y urea renina. ¿Por qué todo esto debe ser de arranque? Porque ustedes van a dar diuresis, ustedes van a dar furosemida, y si no saben cómo está la densidad y cómo está la creatinina, ustedes van a modificarla. Y luego no sabían si ya la tenía o no la tenía. Si ustedes van a utilizar corticoides en algún momento, pues tienen que saber cómo está la creatinina. Hay una indicación, no, una contraindicación, un posible efecto secundario de los IECAS es alteraciones renales, entonces hay que trabajarlo con un poco más de precaución. Seguramente si yo tengo un paciente con falla renal crónica, pues prefiero darle venacepril porque es de circulación únicamente hepática y no pasa por el riñón, entonces voy a dejar descansar el riñón que darle un enalapril. Entonces eso es importante, tener este paquete mínimo de anormalidades. Ojo, no tratamiento. Aquí ayer el doctor Iván dio su argumento de por qué él podría iniciarlo, y es un argumento cultural, pero yo soy de la escuela de que, y cómo no, estoy haciendo un doctorado en educación, ya casi lo acabo, me encanta enseñar, en la educación al cliente hay que hacerlo, hay que creerle a la gente. Tú vas a decirle, no le voy a enseñar a esta chica, es el típico cuento en clase, este es el vago, yo que le dedico tiempo al vago. No, al vago hay que dedicarle más tiempo, porque los estudiantes buenos no necesitan profesores. Los estudiantes malos son los que necesitan los profesores. Los clientes tercos son los que necesitan el médico veterinario un poquito más terco y que con mucho cariño le esté educando y cambiando. Claro, y el estudiante vago puede salir y graduarse y ser malo, pues le puede pasar a uno. Pero, y también puede ser que el propietario de mascotas no vuelva. Y pues, es increíble, pero sí, no vuelve. Pero hay un efecto pequeño, que Iván tiene razón. Yo me estaba haciendo toda esta revisión, digo, oye, este ecografía, ¿qué pasó con este perro? Se tenía que venir en 6 meses. Y no viene. Entonces, eso es lo otro, una base. Creo que uno de los errores que tengo yo en mi práctica es no tener una base de datos más fuerte para poder hacer un seguimiento más mejor de los pacientes. Eso va a cambiar. Tengo todo el proyecto para hacer el cambio. Ok, entonces sí es válido esto. Y si los lineamientos de todo ese grupo de duros dijeron que no recomendaban dar medicamento, pues le creo, no hay que dar medicamento. Este no es el mayor grupo de casos. O sea, si yo quisiera hacer una curva, una normal, o sea, esta enfermedad se comporta como una normal. ¿A qué me refiero? Excepto con la... Aquí, en esta franja, están los pacientes B1
B1. Hasta aquí. De aquí a aquí están los pacientes B2. Aquí los C y aquí los D. Me hice comprender con esto, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que mi grupo más grande de pacientes son B2. Ese es el grupo más grande de pacientes. No pongo el A porque el A sería todos, entonces me dañaría mi curva de normal. Un grupo más grande de pacientes está aquí. Un grupo más pequeñito aquí. Un grupo más pequeñito aquí, que es este. O sea, este seguramente va a pasar a B2. Es el que une las arcas aquí, une el grupo. Pero es viable enseñar este grupo de pacientes. Es un grupo pequeño. A este ya hay que darle. A este obviamente también y a este también. Entonces no es un grupo pequeño, no estamos perdiendo un mercado gigante. Si es que lo quieren ver desde ese concepto económico. Este ya lo habíamos visto, es mi amigo Tony, con su tosecita. Hago el índice vertebral de este perrito, ya es lo que veíamos acá en la aurícula izquierda. Este fue el comentario del doc ayer del profe, que seguramente uno debería medir desde acá. Yo también pienso que eso podría ser desde la aurícula completa. A pesar de eso, este estaba grande, 10.9, para un poodle es hasta 10.5. Y miren la gran aurícula, cómo la aurícula se vuelve completamente circular. Este es el nódulo de la mitral. Miren el deterioro de la aleta anterior, que es la septal, y posterior de la mitral, que es la que está pegada a la pared. Normalmente vemos más lesiones en la válvula anterior, la posterior no se lesiona tanto, por lo menos no es tan evidente, y la aurícula izquierda gigante, una bola completa, mega atria. En la relación ya empezamos a ver cambios. Había dicho que los poodles más o menos estamos hasta 26, 28. Miren la cámara ventricular izquierda en diástole. Todas las medidas, lo que nos importa es la diástole, porque es cuando está totalmente lleno el corazón. Eso es precarga, volumen al final de la diástole. Entonces nos importa el diástole, no nos interesa tanto el sistema, realmente no interesa para nada. 42, tres datos. 42, hipertrofia, concéntrica o excéntrica. ¿Concéntrica o excéntrica? Excéntrica. Cámara gigante, paredes normales o pequeñas. Hipertrofia excéntrica, lo que indica que es sobrecarga de volumen. Fracción de acortamiento alta, es lo esperable. Frecuencia cardíaca 128, está normal para un perro asustado. Pero hay hipercontractibilidad con hipertrofia excéntrica. Y la relación aorta, aurícula izquierda, aquí se nota, esta es la aurícula, esta es la aorta, perdón, esta es la aurícula izquierda, que es la ballena de Bancho, que es como una coma, como un estómago, es 2.46. Ok, la regurgitación, evidencia de regurgitación, y fíjense que también tiene regurgitación en la tricúspide. Se tiene insuficiencia de la mitral, insuficiencia de la tricúspide. El jet de regurgitación, miren la nodulación como se ve aquí ahorita. El desorden de la válvula. Ok, aquí acá, ¿dónde salvedad? Ojo, engrosamiento de la válvula no significa que ya tenga insuficiencia. Ustedes pueden ver una válvula muy deteriorada, y a veces yo he visto unas que son un deterioro terrible, y el paciente tiene una aurícula izquierda normal, reflujo, pero la aurícula todavía está normal. Ya, no indica avance en la lesión, no sirve de pronóstico, y cuando ustedes ven esto en blanco y negro y bien bonita, gordo, lo que les debe importar es el tamaño de la aurícula, no el desorden de la válvula, para poder hablar de pronóstico. En este caso, igual todos los pacientes normales, densidad normal, 1035, creatinina normal. ¿Con qué vamos en este caso, que es B2? B2. Y ECAS. Ojo, muy importante aquí, no se les olvide que hacemos prueba renal para saber si doy enalapril o benacepril. Hablo con los propietarios y veo si son difíciles de dar drogas, si son como medio complicados, benacepril, espironolactona, porque es una sola vez al día. Y no se les olvide de noche. Antialdosterónicos, sí, ya sabemos, si ya el corazón está remodelado es porque hay activación neurohormonal. Y sabemos que en la cascada de los IECAS no se bloquea completamente los antialdosterónicos. Realmente el bloqueo es de 6 meses, según por el trabajo que les mostraba.
O sea, en 6 meses ya hay un escape tisular que se debe bloquear con la estradiol. Bueno, dieta, en este caso de este perro, reducción de sodio porque la aurícula está muy marcada, pero lo hacemos con KD, por ejemplo, o con geriátrico, que tiene una reacción de sodio, y proteína de alta calidad. Bueno, Bonia, otra pudulcita, 3.6 kilos, un soplo 5/6 tricúspide, un soplo 4/6 mitral, una frecuencia respiratoria de 55 y está congestiva pulmonar. Ok, ¿qué les indica? ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? Ah, bueno, muy buena respuesta porque me da pie para poderles explicar un punto. ¿Qué enfermedad tiene? No pueden responder falla cardíaca. Porque la falla cardíaca es un síndrome consecuencia de una enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene? Esa también es una insuficiencia valvular o insuficiencia mitral, es un hallazgo patológico o ecográfico, pero no es una enfermedad. Tiene enfermedad valvular degenerativa o degeneración valvular de la mixomatosa, como la quieran nombrar. Enfermedad valvular degenerativa. Listo. ¿Qué les hace sospechar a ustedes un soplo tricuspidio tan intenso? Si es 5/6, significa que ustedes ponen la mano en el lado derecho y se siente. ¿Cómo será la velocidad de ese reflujo tricuspidio? Muy alta, porque la intensidad del soplo es directamente proporcional a la velocidad. Fíjense en esto. Esto es muy importante, que se los voy a volver a repetir en hipertensión. Iván ya se los planteó. Bernoulli dice que el gradiente de presión es igual a la velocidad al cuadrado por 4, que es lo que nos hacen estas máquinas. Y yo les dije que la velocidad es directamente proporcional a la intensidad del sonido, del soplo, ¿sí? Y entonces la velocidad es directamente proporcional al gradiente de presión, por lo tanto la intensidad del soplo es directamente proporcional al gradiente de presión, por lo tanto en la intensidad del soplo, en este caso particular, que es tricuspidio, y fue la lineecita que les hice, está indicando que la presión, el gradiente, el paso del derecho, ventrículo derecho, a la aurícula derecha, es muy alto. ¿Y qué tienen que pensar cuando tienen un ventrículo derecho con mucha presión? Hipertensión pulmonar. Y lo hacen clínico. Este perrita, yo en este tiempo es 2009, este caso, en mi cabeza no había tanta hipertensión pulmonar. Realmente, es que el cuento de meternos en hipertensión pulmonar no es de más de 2 años. Cuando uno se pilla, uy, pues pucha, la hipertensión pulmonar existe. Y es muy frecuente. Y ya están estudiando y aparece la profesora Stephen, que tiene los mejores artículos. Espero no, van a estar, el artículo de Stephen va a estar en las memorias. Son espectaculares estos artículos. Ya ahorita, no sé cómo les van a entregar o si las van a colgar a la red, pero el doctor Felpaz se va a quedar con un paquete de artículos que les vamos a dar. Es que nos está poniendo cuidado. ¿Qué hacemos? Ok, entonces aquí, con esta perrita, tiene enfermedad valvular degenerativa porque lo cumple los criterios. Raza pequeña, viejita, soplo mitral, pero la enfermedad valvular degenerativa puede determinar en hipertensión pulmonar y eso empeora la situación. Ya tenemos, además de el desplazamiento dorsal de la carina, tenemos, un agrandamiento derecho, un índice vertebral de 11. Ojo que esta se sale de los criterios que les hablé ahorita porque esta era muy chiquitica, 3.6 kilos, o sea, hasta 18 el valor normal del ventrículo izquierdo. 29, porque entonces dirían, no, me dijo 28 y entonces tiene 1 milímetro de diferencia. Eso es otra cosa importante. Como esto es una cosa operario dependiente, la ecocardiografía, yo en mi práctica utilizo una variación de más o menos 5 milímetros. O sea, si a mí en un paciente que estoy haciendo control me dio 30, al siguiente me puede dar 35, normalmente da un poquito más, hasta 35. Si se me pasa el 35 digo, pues se creció mucho. O sea, ya es un crecimiento evidente. Hay una variación intraoperador y obviamente hay variación extraoperador. Por más de que sea estandarizado y esto tiene un protocolo completo para hacer una ecocardiografía. Entonces tenemos todavía hipercontractibilidad, una hipertrofia excéntrica y empieza a crecer la aurícula. Hemos visto aurículas de 2, la aurícula del pobre Tony era gigante, 2.5, esta es una aurícula
grande. Taquicardia, 196 así sea de 3 kilos de sal. La lesión de la mitral, turbulencia, válvula engrosada, aquí parece como una raqueta de lo ancha que está, 195, 196. El reflujo es una paciente que hay que tener precaución. Entonces, ¿por qué podría estar? Esta paciente me llega después de que el colega la compensó. Tuvo la crisis respiratoria y arrancan mientras me encuentran con furosemida. Ojo con eso. Si no se ha hecho antes de densidad urinaria, porque con esta densidad urinaria no puede empezar a pensar en fallo renal crónico. Pero debajo de 1030, el criterio del IRIS es que uno por debajo de 1030 debe empezar a pensar en fallas renales. Ojo que la creatinina lo que le está dando es clasificación del paciente, no diagnóstico. Para ellos el diagnóstico es con densidad urinaria, teniendo precaución de este caso, por ejemplo. Eso no puede ser, yo no lo puedo pensar porque a esta le dieron furosemida. Y la furosemida va a bajar la densidad urinaria. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué le dieron a esta chiquilla porque estaba? ¿Qué le di en esa primera fase de esta perla? Furosemida a altas dosis. 6 miligramos por kilo cada 12 horas. Esta perrita no era necesidad de hospitalizarla. Esto se va por ahí durante una semana para hacer un control en una semana y luego siempre intentar dar la dosis de furosemida más bajita posible, pero no teman de dar furosemida todo el tiempo. ¿Cuál es el riesgo, el miedo de dar furosemida todo el tiempo? ¿Depresión de qué? Sí, pero hay una depresión muy importante. ¿De qué? De potasio. Entonces, eso es muy frecuente en gatos y súper frecuente en humanos. Nosotros somos re flojos con el diurético. Una dosis alta de diurético y ya estamos con hipocalemia. ¿Sí? Yo aprendí con un paciente, eso corría el año 2003 por ahí, 2002, mucho tiempo. Fue mi primer caso de hipertensión no diagnosticada, pero ahorita viendo en retrospectivo sé que tenía hipertensión pulmonar. Asitis que no se cedía nada. Asitis. Furosemida, hidroclorotiazida. No hizo nada. Tenía con asitis. Cada 8 días el perro con asitis. Claro, soplo tricuspidio. A mí ni se me ocurrió que la hipertensión pulmonar existía. Y trabajé 6 miligramos por kilo cada 8 horas de furosemida durante 6 meses. Y por el riesgo y por el miedo de la depresión, ese perro iba cada 15 días a control de potasio. Nunca lo tuvo. Comía bien, eso es clave. Si el perro come, se puede controlar. Entonces, ¿hay que tener precaución? Sí. Si está el riñón dañado, más precaución aún. Pero se puede utilizar dosis altas de furo. Claro. Si usted utiliza esto, que a veces es necesario en las fases congestivas, vas a crear una azotemia prerrenal. Eso es muy probable. Y eso hay que advertirlo a los propietarios. Puede haber una azotemia prerrenal, pero se regula después con volumen. Se controla la hipertensión pulmonar en la asitis. Sí, de hecho, el doctor les mostró el síndrome de Burroughs-Cox. No, el del perrito bulldog, el de Gerbody que les mostró. Eso nos pasa mucho, ahorita cada vez nos damos cuenta más. Entonces llegó, pero a mí me llegó porque quería saber si se podía operar. O sea, él quería saber si podía hacer un banding pulmonar en este paciente. Esa fue la opinión, la segunda opinión que me pidió. No se puede bandear un Gerbody. No tiene sentido bandear un Gerbody porque les mostraron que llega al átomo, no llega al dedo. Entonces no va a haber una regulación, sigue sobrecargado la izquierda. Pero en ese caso, le subí la dosis de la furo, le estaba llenando cada 8 días, le subí la dosis de la furo y le di sildenafil a una dosis alta, que se reportan hasta punto 25 antiguamente, hasta 1, estoy manejando 13 miligramos por kilo, una dosis bien alta y después de tener asitis. Y ya vamos 3 semanas para completar esta sin asitis. Y el perro es feliz, es increíble, ese perro brinca, salta, casi no se hace la ecografía, pues loco. Un perro muy feliz, así. Y si haces una asitis, ya está, la familia está bien. ¿Qué va a pasar? Les dije yo, se va a morir seguramente en un año o menos, pero en este momento está con buena calidad de vida. Ok, siempre que estén congestivos, furosemida, cabeza furosemida. Luego, todos los IECAS, todos los aldosterónicos que quieran. Y aquí voy otro punto importante.
Y les cuento por lo que llaman a contarme. Doc, imagínense que está respirando mal, me lo dicen los colegas. Imagínense que está respirando mal, pero tranquilo, Doc, que yo ya le subí el cardialado 2 veces al día y eso ya está con edema pulmonar y le subió el enalapril y el espironolactona. ¿Por qué? Los IECAs y los antialdosterónicos lo que están haciendo es evitar el remodelado. Pero si el perro ya está con congestión, no nos van a ayudar en nada, así les den 4 pastillas a un cachorro, a un perro pequeño. No es dosis dependiente por congestión, ¿sí? Y lo otro, espironolactona no es un diurético para perros, ¿sí? Es un antialdosterónico. Entonces, esta mezcla no está siendo pensada que le voy a dar diuresis al mismo tiempo, no. Entonces necesitan diuréticos. Entonces siempre diuréticos cuando hay congestión compensan nitroprusiato, clave, ayer también lo nombró Iván, muy importante. Ahorita les muestro un ejemplo de un paciente con nitroprusiato, se salen súper rápido de la crisis. Soplo sin cambios, este es el control de a noviembre a febrero, pero empezó a desmayarse, síncopes, y bajó mucho peso, 3 kilos. La aurícula seguía grandota, miren tan bonito es. 195, tratamiento 160, 158. Eso es lo que ustedes tienen que esperar cuando compensan a un paciente. Debe bajar la frecuencia cardíaca, debe bajar la frecuencia, la fracción de acortamiento de la capacidad contráctil, pero se estaba desmayando. ¿No? Miren, esto también ocurre. No es que la aurícula se haya vuelto más pequeña, es que piénsenlo como un globo. Si ustedes cogen un globo y lo inflan, la bomba de agua para jugar con la bomba de agua, pues si ustedes la llenan de volumen, ella crece, porque es capaz de estirar sus paredes, igual pasa con el atrio. Y si yo le quito volumen porque le estoy dando diurético, va para acá. Puede pasar esto, y es un buen indicador. Si ustedes teníamos en 2.2.5 en la aurícula, y yo en el control veo una reducción en el tamaño, estoy diciendo que está muy bien la terapia y que, ojo, tendría que pensar en bajarle el diurético. Podría pensar en bajarle el diurético, porque puede estar pasando ventilesis, puede estar deshidratando mucho el paciente. 26, el ventrículo izquierdo normalmente no cambia porque es más duro, las paredes son rígidas, a diferencia de la aurícula que tiene paredes más delgadas y puede pasar eso que estamos hablando. Pero, y lo que no me había pillado al principio, a pesar de que tenía el soplo, es porque eso fue hasta de que pensara tanto en hipertensión, es que el gradiente de presión tricuspidio estaba en 44. O sea que tiene hipertensión pulmonar secundaria Fernando Lorena. Para los estudiantes siempre trabajas con los glucemias. Sí. Se puede trabajar de 2 a 8, pero de 8 y 1. Sí, siempre la dosis es dependiente de la sintomatología congestiva. Si está en crisis congestiva, dosis altas. Yo no volví a poner 8. 6, siempre coloco 6. Y ahora estoy utilizando infusión para los pacientes con edema pulmonar, infusión de furo a 0.1 miligramo kilo minuto. 0.1 miligramo kilo minuto. 12 horas de infusión. ¿Con manito que es Ninguna, porque hay un criterio fisiopatológico, mecanismo de acción en el que el manitol no sirve. Se acuerdan que son los motos, ¿sí? Entonces él actúa muy bien en la célula edematizada, o sea, actúa muy bien por eso en los edemas cerebrales. Pero yo lo que quiero es dónde está el volumen en exceso en el paciente con enfermedad cardíaca, en el vaso sanguíneo. Entonces, bajar volumen hidrostático. Entonces, el manitol lo que está haciendo es sacar volumen, lo saca de la célula, lo entra al volumen y luego lo bota abajo, con una baja tasa de drenaje. En cambio, la furosemida está actuando del riñón, moviendo líquido, sacando líquido, entonces la fuerza es mucho mayor. Y además hicieron un trabajo como en el 2000, ¿qué será eso? 10, no me acuerdo qué fecha tiene el artículo. Cogieron espironolactona versus, eso lo hicieron con espironolactona, no con manitol, pero también tiene una fuerza muy grande. Espironolactona versus furosemida en beagles sanos, y midieron tasa de filtración glomerular, que lo hicieron a través de las fracciones de excreción de sombra, y demostraron que ni siquiera colocando la espironolactona a 8 miligramos por kilo cada 12 horas alcanzaba a igualar la diuresis de la furo. Entonces, si hay que hacer diuresis multinivel, que es la que llaman, es mejor con furo, hidralacina, y la espiro no la estoy colocando ahí, aunque tiene el paciente espiro, porque ella está haciendo su actividad antagonista aldosterónica.
furo, hidroclorotiazida, furo. No, hidroclorotiazida. Dije hidralacina, me equivoqué, correcto. Hidroclorotiazida. La hidralacina es un antihipertensivo. Ok, ¿cómo se lleva entonces esta chica? Furo, pimovendal. ¿Por qué no escojo sildenafil si tiene hipertensión pulmonar? Porque esta hipertensión pulmonar es secundaria a enfermedad valvular degenerativa. Porque el remodelado del lado izquierdo es muy marcado. Porque en este caso ya sabemos que en todos los pacientes congestivos la mejoría con un inotrópico positivo que mejora el vaciamiento y un inodilatador positivo es más que solamente un inodilatador, sería el sildenafil. Aquí estamos en doble efecto. Entonces se fue para la casa con 3 miligramos por kilo cada 24 horas. Le bajé la dosis, que no es que les dije que le bajé porque estaba muy pequeña ya la aurícula. Enalapril, espironolactona, benacepril, dieta leve en reducción de sodio, alta calidad, buena vida. Duró 6 meses más o menos la perrita hasta la siguiente congestión. Claro, esta perrita a la siguiente ya pasó de ser C, en ese momento es C. Si vuelve a congestionarse, que fue lo que le ocurrió a ella, pasa a ser D. Y entonces yo tengo una mnemotecnia que es C de congestivo, congestive, y D de TED. El que está en D tiene una alta probabilidad de morir, muy alta. Bueno, este es un caso en el cual necesitaba hospital. Lo habíamos visto, la fatiga respiratoria del diestrés respiratorio de esta perrita. 10 años, sopro 4/6, 7 miligramos, disnea, congestión pulmonar. Oye, aquí esta es otra historia que les quiero plantear. Punto 25 miligramos cada 12 horas, según lo reporta la doctora Virginia Les Fuentes, pero en conversaciones privadas y en un artículo que tiene aquí por ahí guardado, ella propone bajarlo hasta 0.1 miligramo kilogramo día. Y entonces, ¿qué experiencia ha tenido? Lo va a contar Iván, pero lo que les voy a adelantar es que yo uso por costos en perros grandes, pimo a dosis bajas y tienen muy buen resultado. O sea, un perro de 30 kilos debería tomar 7.5, una tableta y media cada 12 horas. Eso les cuesta, una tableta y media serían 3 tabletas y 3 por 5, 15, 16.000 pesos diarios. Pero en muchos casos logro que con media tableta al día mantenga la contractibilidad. Estamos hablando de 2.500 pesos diarios. Entonces, ¿y por qué me di la pela de hacer eso que no lo dicen los libros? Porque los propietarios no podían pagar. Entonces digo, bueno, empecemos a ver qué pasa si le bajo y le bajo y le bajo y le bajo. Entonces viven bien. Y con esto es igual. A estos comienzo dosis bajas. Este perrito se iría con un cuarto de tableta, o sea, con 1.25 miligramos de timo, una vez al día. Si sigue presentando, lo pongo 2 veces al día. 5 minutos, no puede ser. Sí, la tableta trae 5. 1.25, ¿sigue bien? 2.25. 1.25. Ok. Un cuarto de tableta, que es 1.25. Un cuarto de tableta da 1.25. Ah, bueno, vienen otras presentaciones, ¿no? Pero vienen cápsulas. Esta es tableta masticable que se puede partir. Pero en cápsulas viene 1.25, 2.5, 5 y ya hay de 10. 10 de tabletas. Muy bien. Válvula engrosada. Lo que les iba a contar es que este perrito me lo remitieron de otra clínica. Yo estaba en ese momento en la universidad, tenía clases por la mañana y lo pude ver hasta las 6 de la tarde. Y llegó así como lo vimos, fatigado, terrible, y no había puesto una dosis de diuresis. O sea, la ecocardiografía y al cardiólogo no nos necesitan para sacar a un perro de edema pulmonar. Necesitan ver un perro con edema pulmonar puro o nitroprusiato. Pero hay que, antes de hacer este ecocardiograma, antes de hacerle una radiografía, antes de hacer cualquier cosa, ustedes ya escucharon el soplo, ustedes ya saben que tiene crepitaciones en los campos pulmonares, ustedes ya saben que lo más probable por ser raza pequeña es una enfermedad valvular degenerativa. Actúen por el edema pulmonar. Ok, 37, contractividad del 52%, o sea, hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Miren la relación aorta-aurícula izquierda, cada vez más grande. Regurgitación muy marcada de la mitral. Y ok. En C, fíjense que ya necesitamos furo todas las veces. Entonces se va con furo, intravenosa, intramuscular, hace promacina porque es un paciente que está con diestrés respiratorio, hay que tranquilizarlo. Lo que utilizó la sigla de Iván de ayer de FOSUM. Entre ellos está sedación y oxigenación. Sí,
furosemida, pimovendano, hace promoción de oxigenoterapia. Ahorita están planteando, y pues por eso los organos inyectables es que se puede utilizar en fases agudas, pero como es solamente masticable hasta el momento, pues no es fácil darlo. Luego que estabilizan al paciente, empiezan la terapia crónica. A un paciente con esa crisis no le damos un enalapril. ¿Qué es lo malo de los estadios finales? O sea, el D. Llegan así. Y de esto, que uno intenta hacer todo esto, perdóname, le dije la dosis más. 1 miligramo kilo hora. Sí, bomba de infusión. Furosemida. Entonces estamos colocando un bolo. Les cuento cómo hago la infusión de furosemida. Coloco un bolo de 0,6 miligramos por kilo y luego calculo 1 miligramo kilo hora para la infusión y le doy 12 horas de tratamiento. 0,6 va. Un bolo. Y hay una investigación, hay un trabajo, pero no lo perdí, no lo he vuelto a encontrar, que explica esto y lo hace muy bien. Ok. ¿Qué pasa en estos casos? No salen. No salen, y no salen porque tienen tal deformación, como dijo Juan ayer, no le gasta uno ni tiempo a la reanimación porque es un paciente que ya no puede vivir más, tiene un corazón vaciado. Miren la secreción, la cinta untada de líquido, llega a sacar la líquido, es un edema alveolar terminal. Ok, voy a robar y me voy a robar, lo voy a hacer, no me interesa, sigo caminando. Porque es muy importante, creo que va a ser valioso lo que les voy a hacer. Ustedes ya saben que por auscultación pueden determinarlo, ustedes ya saben que por estadísticas saben que la enfermedad valvular degenerativa es un perro pequeño. O sea, eso no lo necesita, usted no necesita un cardiólogo para hacer esa vaina. ¿Sí? Necesitan a un cardiólogo para que les responda a una pregunta más importante. ¿Qué es lo primero que les dice el dueño a ustedes cuando le dicen su perro tiene enfermedad valvular degenerativa, tiene un problema del corazón, puede ser complicado? La pregunta del propietario es, claro, ¿cuánto tiempo va a vivir? ¿Se va a morir? Entonces, ¿por qué se mueren esos pacientes? Edema pulmonar. Entonces, ojo, lo que ustedes quieren saber es cuál es el riesgo de que mi paciente se congestione. Esto que les voy a mostrar es una sumatoria de lecturas de Bonagura, de Armstrong, todos de la doctora Chetbull, todos pensando en cuáles son en cuál es el pronóstico de estos pacientes. El estudio Query que mostró Quest, el que mostró Iván, todos esos trabajos se han dedicado a pensar cómo sabemos y cómo nos le adelantamos a la enfermedad para saber cuál es el riesgo de congestión que tienen esos animales. Entonces, les propongo lo siguiente. ¿Ustedes me están escuchando bien? Para no te salga el micrófono. Ok. Cambio. Les propongo lo siguiente. ¿Cómo saber que hay riesgo de congestión? Lo primero, saber si hay remodelado. ¿Cómo saben si hay remodelado? Sí, pero ¿qué buscan? Más bien, ¿qué buscan en el remodelado? ¿Cuál? No, el remodelado es para el engrosamiento de la válvula. Los agrandamientos. ¿Qué les dice a ustedes entonces que hay remodelado? Cámara ventricular izquierda en diástole, relación aurícula izquierda aorta. Eso les dice remodelado en esta enfermedad. Ok. ¿Qué nos interesa con lo congestivo? Pues nos interesa saber cómo está la presión. Porque hay una hipertensión en las cámaras, hay un exceso de presión en la cámara porque hay mucho volumen. ¿Cómo sé que las cámaras tienen mucho volumen? Entonces lo saben de dos maneras. Una variable que se llama Emax y la presencia de hipertensión pulmonar. O sea, lo voy a poner de otra manera, el reflujo de la tricúspide. ¿Sí? ¿Qué es Emax?
ayer se los mostraba, es el flujo transmitral. Entonces la sangre está pasando y es el primer paso de sangre del atrio al ventrículo. Entonces, entre más alta sea la presión, más fuerza hago y más velocidad tiene. Que hace EA del flujo transmitral. La primera ondita, que normal es 70, ayer les mostré unos de 160. Unos de 160, eso indica que hay gran presión en el atrio. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué me importa saber? Porque además de que yo sé cómo está la presión, sé que está remodelado, necesito saber si el miocito, que a largo plazo empieza a hacer apoptosis, daño, lesión, tiene insuficiencia sistólica del miocardio. Una variable sencilla para saber si hay insuficiencia miocárdica es la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. ¿Listo? Ahí sabe si empieza a haber debilitamiento del músculo. Ok. ¿Qué variable me falta? Ninguna. Listo. Entonces yo sumé todo esto, no lo saco, como les digo, no me lo inventé yo, me lo inventé yo en el sentido de que es como medio mi modelito, pero hay muchos artículos ya, ese es el que yo uso para evaluar riesgo de congestión, pero Nagura tiene uno muy bonito también de riesgo de congestión. A partir de un grupo grande de artículos, pero me lo hizo pensar de Organelli y el de Hamström. Entonces él evalúa la supervivencia, las características de supervivencia de las variables de pronóstico ecocardiográfico en perros con enfermedad valvular mixomatosa, año 2008. Y él dijo que la media de tiempo en el seguimiento era muy larga, entre 22 más o menos 13 meses. O sea, perros mueren muy temprano o perros duran mucho. Eso es lo que pasa, porque en mi curva puede ser muchos DB que pueden pasar a muchos DB que se quedan estables toda la vida y algunos poquitos que pasan a C. Las variables significativas en el análisis multivariado hasta el momento de la muerte fueron las siguientes: síncope, relación aorta-aurícula izquierda mayor de 1.7 y Emax mayor de 120. Entonces, esto primero siempre va a ocurrir. O sea, vamos a tener hipertrofia excéntrica. Entre más grande esté, ya no uso ese de Hamström, sino para mí es 2. Entre más grande, por encima de 2 más riesgo de congestión tiene. Sí para mí sigue siendo 120, esos son centímetros por segundo, pero hay una cosa más interesante en esto, y es la permanencia, el mantenimiento por encima de 100. Yo tengo 120 y espero que con diuresis baje la presión, por lo tanto baje de 120. Pero si ese perro llega a 110 y al control del mes 108 y al control del mes 115 y al control, y me mantiene por encima de 100, ese paciente tiene más riesgo de morir que otros. Reflujo tricuspidio, ¿para qué? Si tiene hipertensión pulmonar chuleada, más grave, porque ahora tiene otro factor que generaría edema pulmonar, que es hipertensión. Y si tiene fracción de acortamiento por debajo de 35%, con cambios severos, con cambios considerables de la estructura, me está indicando que el miocito está fallando. ¿Por qué indica eso? Porque resulta que yo espero, y fíjense que todos los que les mostré estaban en 55, 45, 60 de la fracción de acortamiento. Pero si con todos esos remodelados y con toda la activación ya es 30, 28, 31, es porque ya no hay más fuerza, los miocitos se están dañando. ¿Okay? Y entonces, entre más factores de estos aparezcan, por ejemplo, el último caso tenía hipertensión pulmonar, relación AI-AO estuvo en 2.5 cuando arrancamos, obviamente una cámara ventricular muy grande, el Emax, que no se los cuantifiqué ahí, estaba en 145, la fracción de acción estaba en 35, 33 de ese caso. Ese paciente tiene todos los factores de riesgo y por eso se va a morir seguramente más temprano. Y de hecho, a los 3 meses del último control, o sea, a los 6 meses desde el primer control, la paciente fallece. Congestión. Ahí les dejo ese cuadrito, sí que valía la pena los encontros. Muchas gracias, muchas gracias.